¿Qué tal, mis amados hermanos? Tengan ustedes muy buenas noches. Un placer estar una vez más junto a ustedes en un día miércoles para estudiar, para reflexionar, para pensar. Una vez más en este estudio de la Biblia que hemos llevado a cabo durante este tiempo y que está basado en el libro de Mateo, del Evangelio según Mateo. Y la verdad es que vamos ya en el capítulo 17, la última parte. Vamos a terminar hoy día y vamos a comenzar el capítulo 18. Por lo tanto, les invito a que podamos orar al Señor para que podamos no solamente orar por nosotros, sino por aquellos que necesitan del Señor. Este ha sido un tiempo complejo, difícil, en la salud de los hermanos, en tantas cosas, pero la mano de Dios ha sido buena con nosotros, nos ha sostenido, el Señor nos ha acompañado y nos ha hecho sentir que no estamos solos, que a pesar de Él está con nosotros. Así que oremos en esta hora al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecer tu inmenso amor y tu misericordia con nosotros, que a pesar, Señor, de las circunstancias difíciles que familias y hermanos hemos vivido durante este tiempo, sin embargo, tu presencia nos ha acompañado, tu palabra ha sido nuestro alimento, nuestro sustento, Señor, y de esa manera nos puede ayudar entonces a pensar en lo que tú quieres, en lo que tú deseas de nosotros. Ayúdanos a vivir según tu palabra y a obedecer tu palabra, a tenerla en nuestro corazón como el alimento que nosotros necesitamos para nuestra vida cada día. Te agradecemos, Señor, tu inmenso amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a nuestro estudio, como hemos acostumbrado cada semana y que, por supuesto, viene bien a nuestra vida. El texto que vamos a ver hoy día, como les dije, es el de la última parte del capítulo 17 del Evangelio de Mateo, y dice así la Biblia: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Que el Señor añada bendición a esta palabra que hemos leído y que sin duda es una bendición para nuestra vida. Fíjense que es curioso, pero solo el Evangelio de Mateo relata este pasaje bíblico. Y nos llama la atención que así sea, porque entendemos que pudiera ser que una de las razones fundamentales pudiera ser que, por el hecho de que Mateo, por el hecho de que Mateo había sido un cobrador de impuestos, tenía tal vez una atención, un interés especial en la actitud de Jesús hacia este tema. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Será lícito para los cristianos pagar impuestos? ¿Entraremos también en la misma disyuntiva de todo el mundo o lo haremos como debe ser? Algunos, en realidad, incluso algunos teólogos, algunos eruditos bíblicos, incluso cuestionan este episodio porque dudan. La duda que les entra tiene relación con que Jesús haya hecho un milagro por un asunto tan trivial, no tan importante, realizar un milagro para algo así. Otros lo niegan porque no es posible que Jesús haya realizado un milagro para cumplir con un trámite, con una necesidad que él tenía, como es la de pagar impuestos. Sin embargo, el valor de la moneda que nos dice el texto bíblico que se sacó de la boca del pez no es lo que debe ocupar nuestra atención. No debemos centrarnos en la moneda. Tampoco Jesús realizó este milagro con esa intención de poder satisfacer una obligación personal como la que él tenía. Más bien, diríamos que este evento nos lleva a meditar, nos lleva a pensar, a ilustrar un principio propio
natural de la vida de Jesús, que se ve en este hecho que tiene que ver también con el evento de la cruz, ¿no? Se trata del principio de renunciar a los privilegios, ¿no? Cuando Jesús va a la cruz, Él renuncia a todos sus privilegios que como persona, como humano, Él tenía. Él no busca un abogado para que lo defienda. Él tiene que cumplir con lo que está escrito y tiene que cumplirlo de acuerdo a las normas que estaban expresadas en el quehacer de los romanos. Y por otro lado, entonces, este hecho tiene que ver con eso, ¿no? No eludir los compromisos que él debía cumplir como cualquier persona. Por lo tanto, si nosotros llevamos a pensar de esa manera, tenemos que ver que como creyentes estamos listos y debemos estar listos para cumplir con todas nuestras obligaciones, no importa cuáles estas sean, ¿no? Como nos señala el texto bíblico, aquí en el texto 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Según la ley, todo varón judío, ¿no? Desde los 20 años aproximadamente, y más por supuesto, tenía la obligación de pagar un impuesto anual. Un impuesto que se usaba por un lado, para la mantención mantención del santuario, ¿no es cierto? Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, y luego para el mismo templo, ¿ya? Entonces, sin embargo, en el tiempo, el objetivo de ese impuesto se había cambiado y ahora ya no se pagaba para la mantención del templo y para el templo mismo, es decir, incluso podría usarse para los levitas, ¿no es cierto?, sino que ahora este impuesto se paga a Roma y no a las autoridades judías. Esto es lo que complica a los judíos, esto es lo que los lleva a pensar en términos tan complejos, ¿no? Entonces, si ustedes miran, ¿no es cierto?, el texto bíblico aquí, dice: pero vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Estas 2 dracmas, un dracma, equivalía aproximadamente, equivale un dracma a que esta antigua moneda que derivaba de este término en griego, que era empuñar, ¿no es cierto?, agarrar, que este era lo que se pensaba, y esta dracma equivalía al sueldo de un trabajador de un día, ¿ya? Entonces, era una moneda importante. Y ahora entonces los cobradores debían pagar. Las 2 dracmas era la cuota que cada persona tenía que pagar al año. No podía eludirse este compromiso que ellos tenían de pagar este impuesto, ¿ya? Y los cobradores preguntan a Pedro entonces si su maestro en realidad iba o no a pagar este impuesto, si su maestro iba a cumplir o no con él. Quizás si también la pregunta se deba al hecho de que Jesús había estado fuera de Galilea un tiempo, durante varias semanas, incluso algunos piensan que tal vez algunos meses, y ellos no habían tenido ocasión, no habían tenido la oportunidad de cobrarle este impuesto. Y Pedro responde sin titubear que sí, que era algo que había hecho, ¿no? Porque la pregunta está realizada con la idea de que pueda ser y pueda tener una respuesta afirmativa. ¿Qué te parece?, le preguntan. ¿Qué te parece? Fíjese que esto va siempre, si uno lee un poco, digamos, debajo del agua, ¿no es cierto?, podríamos decir, si uno mira un poco más agudamente, podría decir: ¿qué te parece? Están tratando otra vez de sorprender a Jesús, ¿ya? Y Mateo, ¿no es cierto?, vuelve a mencionar esto, pero Jesús le dice: sí, eso es así, él ya tiene conocimiento de eso. No se aclara si él lo había adquirido porque ya
era un hombre que debía saberlo, era parte de su vida, pero que las personas tienen que llevarlo a este plano de lo que Jesús quería hacer. Ahora, era obvio que ningún rey cobraría impuestos a los miembros de su familia. Eso es lo que Jesús trata de decir. ¿A quiénes le van a cobrar? Sino a los extranjeros. Y probablemente se refiera a aquellos pueblos conquistados que están obligados a estar subyugados a este reinado. Entonces los hijos, dice, están libres de la obligación. Ahora, dos clases de impuestos se mencionan aquí: los tributos y los impuestos. El tributo se refiere a estos impuestos indirectos, los del templo y de la aduana, podríamos llamarlo, ¿ya? Y por otro lado, los impuestos, que se refiere a lo que el gobierno romano cobraba por persona y que entraba directamente a la tesorería, vamos a llamarlo así, del Imperio Romano. Entonces estaban estos dos impuestos. Por un lado, los tributos, que eran los impuestos locales, los del templo, los de la aduana, que había que pagar por ellos, ¿no? Y estaban los otros tributos que había que pagarlos porque era el impuesto para el imperio, para el sustento del imperio. Ahora, Jesús dice, hay que pagarlos para que no los ofendamos, ¿no? Quería esta idea para que no los ofendamos, ¿no es cierto? Para que no pongamos tropiezo en ellos, para que esto no sea un obstáculo, ¿no es cierto?, en el testimonio del Evangelio, ¿ya? Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en esto. Eso es lo que a nosotros debe llamarnos la atención cuando tenemos que cumplir con la reglamentación de la nación. Es para no poner tropiezo. Fíjense que muchas veces se usa la expresión "y eso que es evangélico", ¿no? Esto ocurre cuando una persona comete un delito, por ejemplo, y va a la cárcel. Generalmente se atribuye "y eso que es evangélico", ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no se ha hablado mucho de la liturgia, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, no se habla mucho de la liturgia católico-romana, como quebrantándola, no porque no se quebrante, sino porque hay un trato distinto. Sin embargo, no es así con el pueblo evangélico. Hay ahí un hecho interesante. Y termina entonces con este milagro de ir y sacar, ¿no es cierto? Y la moneda que Pedro saca del pez, este estatero, ¿no es cierto?, que cubre el impuesto de ambos. Por eso que es un estatero y no 2 dracmas, ya un estatero, que equivalía a 4 dracmas. Por lo tanto, ellos deberían pagar 2 por Jesús y 2 por Pedro. Eso le da entonces el valor de un estatero. Y eso es mayormente, ¿no? Es decir, la obligación de todo cristiano también en este tiempo de ser fiel a las cosas que él tiene y que tenemos que enfrentar con nuestra sociedad. Vamos a hablar mucho de esto. Este último tiempo se ha hablado de los impuestos que las iglesias tienen que pagar, producto de sus ingresos. Cuando las cosas están ordenadas financieramente, la iglesia no debiera tener miedo a abrir sus libros. No hay nada oculto. Tenemos la bendición de contar las iglesias bautistas, ¿no es cierto?, con un equipo de finanzas dentro de la iglesia que se encarga de todo lo que es los aspectos financieros, todos los aspectos monetarios, todos los ingresos que hay en la iglesia pasan por un tesorero y un equipo de finanzas, no por manos del pastor, sino por un equipo de finanzas. Por lo tanto, es importante aquello mencionarlo también y dejarlo esclarecido. No es tanto como la gente lo menciona, ¿no? Y no son las sumas que la gente menciona, sino que es absolutamente distinto. Vamos a entrar entonces más bien en el texto del capítulo 18, que aquí nos encontramos otras enseñanzas relacionadas con el reino de Dios. Este reino que el Señor vino a instaurar y que habría de continuar proclamándose en el tiempo a través de los apóstoles primero, de los discípulos, ¿no es cierto?, y luego a través de la iglesia. Desde Hechos capítulo 2, desde la venida del Espíritu Santo en adelante, entonces comienza esta propagación del Evangelio a toda criatura, ¿no? Y que son estos
estas enseñanzas que deben caracterizar como principios espirituales a los que son parte del reino, a los súbditos del reino, que somos nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, lo que viene a continuación en este capítulo 18, ¿no? Tiene que ver con esos elementos, en especial en esta relación con los demás. Esto que es tan fácil de friccionar, de caer en una fricción, de caer en un enojo, de caer en una injuria, en una calumnia, como vamos a ver más adelante. Cómo la iglesia, cómo los creyentes pueden enfrentar estas situaciones, cómo los creyentes deben hacerlo. Así es que en este trozo de las Escrituras nosotros encontramos estos elementos que nos van a ayudar a comprender. Y el texto de Mateo en el capítulo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. ¿Ya? Y vamos a mencionar y vamos a leer desde el texto 1 hasta el 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjese que Jesús utiliza el método que diríamos que les es común a los judíos, ¿no? Y que es hablarles en parábolas. Este método tan usado que incluso los profetas, si usted va al libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 19, los textos 1 al 15 y otros, nos pueden hablar de eso, ¿no? Aprovecha Jesús estas cosas tan simples, tan sencillas, ¿no? Tan naturales, para ilustrar elementos básicos del reino de Dios. No pierda de vista, porque esto es importante, cuando Él dice: venga a nosotros tu reino, no pierda eso de vista, porque creo que es necesario hacerlo. Entonces, Él aprovecha estos elementos tan simples, tan naturales, como dije, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ilustrar una verdad básica en cuanto al reino de los cielos. Y toma de entre la multitud, de entre sus seguidores, a un niño. Y les enseña a lo menos 3 lecciones que vamos a mirar, ¿no? Tres lecciones, como la condición para entrar en el reino por un lado, la condición para alcanzar cierta grandeza, ¿no? Y la condición para recibir a Cristo. 3 cosas, ¿no? Que son necesarias. ¿Qué se nos pide? ¿Qué se nos exige para entrar en el reino? ¿Qué necesitamos para entrar en el reino? ¿Qué necesitamos para alcanzar cierta grandeza, por llamarlo de alguna manera, en el reino? Y en tercer lugar, ¿qué necesitamos para recibir a Jesús? Entonces, el texto dice: en aquella hora, en ese mismo momento, ¿no? Si se pueden, es una expresión un tanto imprecisa, puede significar un periodo de tiempo, es decir, habían pasado algunas cosas entre aquellas. Y nos sirve como una introducción en aquel tiempo, ¿ya? En aquel momento, en aquella hora, en aquel preciso momento, ¿no? Puede ayudarnos a entender estas enseñanzas que abarcan algún par de días o varios días por lo menos. 2 posibles motivos para explicar la pregunta de los discípulos. Algunos se atreven a pensar que se debe al hecho de que Jesús había invitado, tal vez había un diálogo entre los discípulos. Recuerden ustedes que venimos desde el monte de la Transfiguración, y una idea es que tal vez los discípulos estaban dialogando en torno a esto, porque Jesús solamente, como lo había hecho otras veces, había llevado a 3 de sus compañeros para que fueran con él al monte, ¿no es cierto?, donde se transfiguró. Y que por lo tanto los demás habrían sentido cierto favoritismo de parte de Jesús. Tal vez, incluso uno podría pensar, hasta los mismos 3 vieron esto de esa manera. Nosotros somos especiales, nosotros estamos más cerca de Jesús. Otros piensan que la pregunta de los discípulos se debe
al hecho de que en el episodio, en el hecho anterior del cobro de los impuestos, los que vinieron a cobrar los impuestos primero recurrieron a Pedro. Le preguntaron a Pedro: mira Pedro, ¿por qué el Señor no paga los impuestos? Como dándole cierta importancia a Pedro. Por lo tanto, la pregunta: ¿quién es más importante? ¿No? ¿Quién? La Reina Valera omite esto, no nos plantea este hecho, ¿no?, de quién es el más importante. Dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ya? ¿Quién es el mayor? ¿Quién ocupa un lugar predominante? Para algunos comentaristas incluso señalan que en realidad, ¿cómo es posible que los discípulos a esta altura de la vida con Jesús, a esta altura del haber estado con Jesús, tengan preguntas como estas, ¿no? Después de haberse transfigurado, después de haberle anunciado su muerte, estando ya rumbo a Jerusalén, ¿no? Cuando se supone que ya todo estaba dicho, que ya todo estaba aprendido, ¿cómo es posible que ellos hagan una pregunta como esta? Claro, esto tendría una respuesta. Todavía los discípulos ignoran realmente, ¿no es cierto?, la naturaleza del reino de Jesús, ese reino que Él vino a establecer. ¿Sí? Todavía no logran comprender, ¿no? No logran entenderlo. Y probablemente esto puede haber producido alguna tristeza en el corazón de Jesús. Marcos nos lo trata de manera distinta. Yo quiero que lo veamos en Marcos, porque Marcos lo enfrenta un poco diferente en el capítulo 9 de Marcos. El texto bíblico allí, Marcos lo ve distinto y plantea algunas cosas, nos abre el apetito en algunas cosas un poco diferentes, ¿no? Y dice: y llegando a Capernaum, cuando estuvo en la casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ustedes venían hablando en el camino? ¿No? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo. Fíjense que es interesante esto que nos plantea Marcos. Marcos nos dice que lo que está ocurriendo, en lugar de que los discípulos vengan, como dice Mateo, a preguntarle, ¿no?, dice que Jesús se acerca para indagar con ellos. ¿Qué es lo que pasó? Y en respuesta a esa pregunta, Él les enseña 3 cosas, ¿no? En esta enseñanza del reino de Jesús, los que parecen como más grandes o más importantes no son los que tienen una posición de privilegio, sino aquellos que se colocan a la altura de los más pequeños. ¿Cómo es que estos que parecen ser importantes logran bajar y colocarse a la altura de estos más pequeños? Parece ser que desde la perspectiva de Jesús, la grandeza está mirada desde allí, ¿no? No en mirar al más grande desde abajo y mirarlo hacia arriba, sino en cómo éste es capaz de bajar al nivel de este otro. En nuestra vida normal, común, es así. Es que el que aparentemente es más importante tiene la tendencia a mirar desde arriba y este otro tiene que mirarlo desde abajo, ¿no es cierto?, porque él está en un plano más. Para Jesús es al revés. Entonces, podemos decir esto, ¿cómo entendemos esto? Primero, se puede entrar en el reino de los cielos, como Jesús lo introduce, cuando Él dice solemnemente: de cierto os digo, ¿no?
o literalmente les presenta esta condición para entrar en el reino de los cielos. Usa dos analogías. Fíjense lo que nos dice el texto. Entonces, de cierto os digo, ¿no? De cierto os digo. Es decir, el primer paso que necesitamos es volver. Que si no os volvéis, ¿no? El primer paso tiene que ver con mirar atrás, ¿ya? Mirar hacia atrás. ¿Por qué? Fíjense que en Ezequiel capítulo 33, el texto 11, quiero leerlo. Ezequiel capítulo 33, el texto 11, nos enseña una realidad desde la perspectiva de este texto. Y dice lo siguiente en el libro de Ezequiel. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Se fija, el primer paso es volverse a Dios. Es mirar hacia aquel que puede restaurar su vida, aquel que puede perdonarle, volverse a Dios, ¿no? Entonces, es natural en el ser humano lo contrario, irse alejando de Dios. Pero aquí la invitación de Jesús es mirar, volver, ¿no? Entonces Él dice, de cierto os digo que si no os volvéis, si no me miráis a mí, si no me buscáis a mí, si no se arrepienten, ¿no? Si no entran en este trámite de la regeneración, de la santificación de vuestras vidas, ¿no? Entonces no pueden. Jesús no está diciendo que están fuera del reino. Les advierte que tienen que llegar a ser como un niño, ¿no? Que es lo opuesto a la grandeza que ellos estaban buscando. En el texto 3 y el 4, ¿no es cierto? Aquí en el 4 dice, como este niño, como este niño. Debemos recordar que Jesús estaba contestando la pregunta en cuanto a la grandeza en el reino de los cielos. Así es que su respuesta y su propuesta, diría yo, ¿no es cierto?, es contraria al concepto normal que las personas tienen, a este concepto humano de la grandeza. Si ustedes miran, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad, la grandeza se mira, por ejemplo, en lo humano, en estas organizaciones, en lo político, hay rangos, ¿no? Y hay conceptos muy claros que deben obedecerse, que deben someterse, simplemente por el hecho de tener un grado más. Lo mismo ocurre en los elementos políticos, en la sociedad, ¿no? No es lo mismo ser el gerente de una empresa que ser el junior. Hay jerarquías, y aún en lo eclesiástico. Tengamos cuidado con eso. Entonces, tiene que ver con esa jerarquía, tiene que ver con ¿qué? Esa autoridad tiene que ver con un poder sobre otros. ¿Cómo logramos subyugar al otro? ¿Cómo logramos oprimir al otro? ¿Cómo logramos bajar al otro? ¿Ya? Y mantenerlo ahí, debajo, sin dejarlo avanzar, ¿no? Tiene que ver con riqueza, con fama, con privilegios, ¿no? Pero Jesús lo compara con un acto de humildad, como los niños. Y eso es interesante, ¿no? Como los niños. Es decir, los niños dependen de otros. Los niños actúan en muchas ocasiones con mucha inocencia. Los niños actúan con sencillez, con disposición para perdonar. Los niños están dispuestos a tener fe, a creer, ¿no? Y por supuesto, eso mismo les hace tener posibilidades de crecer. Entonces Jesús dice, como este niño, ¿no? Otros creen que el texto estaría orientado a la insignificancia que tenían los niños en el tiempo de Jesús,
o en el tiempo antiguo más bien, ¿no? Pero es interesante que Jesús no está llamando a sus discípulos a actuar o ser niños. Cuidado, hay una gran diferencia ahí. Y muchas veces en las iglesias y en la sociedad nosotros somos niños. Pero Jesús aquí no está planteando eso, sino hacer como niños en algunos aspectos. Hacer niños en algunos aspectos. En segundo lugar, Jesús contesta de manera frontal, ¿no es cierto? Vamos a decir, hacia los discípulos cómo lograr la grandeza en el reino de los cielos. No dice que el discípulo deba humillarse como un niño, como el niño. Más bien, sí, lo que ocurre es que para el niño no tiene valor. Algunas cosas no tienen valor. Si lo llevamos, por ejemplo, al plano de lo militar, si usted coloca a un niño frente a, vamos a dar un rango cualquiera, a un coronel, a un teniente, a un sargento, a un capitán, para él son iguales. Le da lo mismo. No hay otra reflexión en su vida. Es un ser humano con uniforme, que cumple una tarea, que pertenece a alguna rama de las Fuerzas Armadas, en nuestro lenguaje chileno, nacional, ¿no? Entonces, el niño, para él todos son iguales. No hay diferencia. El niño no se da cuenta del valor. Entonces, en ese sentido, el niño es inocente. Pregúntele a un niño usted, ¿cuál es el grado de la persona que lleva la estrella o que lleva en el brazo o donde sea su grado? No, para él es una persona, ¿no? Entonces, el más grande en el reino de los cielos es aquel que, de alguna manera podríamos decir, es el que está menos consciente de aquello y lo recibe. Lo recibe porque viene de parte de Dios. Fíjese que cuando leemos en el libro de Apocalipsis y nos hace una descripción de la ciudad santa y nos hace una descripción del lugar donde nosotros vamos a vivir, lo hace de una manera que a los ojos humanos sea atractivo. Calles de oro, muros de jaspe, de cristal, y esto y lo otro, ¿no? Pero la verdad, y dice el texto, eso comparado con el hecho de estar en la presencia de Dios, eso es como el polvo que pisan nuestros pies. No tienen otra comparación, ¿no? Y en tercer lugar, podemos aprender de esto que Jesús se identifica de tal manera con los niños que cuando alguien recibe a un niño, cuando alguien acepta a un niño, cuando alguien se coloca a la altura de estos niños, es el equivalente a recibir a Jesús, ¿no? Para recibir a Jesús como Señor, como Salvador, es necesario, ¿no? Estar dispuesto a reconocer que necesitamos esta comunión con Dios por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Tenemos que tener comunión con Él. Así es que también esta idea se identifica con el hecho de con los pobres, con los presos, con los enfermos, ¿no? De tal manera que Él puede relacionarse con eso. Los niños, ellos pueden acercarse a un mendigo, a un delincuente, a distintos tipos de personas y lo hacen de la misma manera. Y eso es lo que usted y yo como creyentes debemos hacer. Luego de los textos 6 al 14 encontramos estos ay, ¿no? Y este es un ay, o estos son ayes de dolor, ¿no? La diferencia está en una letra, que aunque muda, ¿no es cierto?, le da otro sentido. El ay con H es un ay de haber, ¿no? Hay suficiente pan, hay suficiente comida, etcétera, etcétera. Eso lleva H. El ay de dolor no la lleva.
Y eso, esa pequeña letra que nosotros muchas veces jugueteamos, ¿no es cierto?, que no se pronuncia, que no habla, sin embargo puede cambiar todo el sentido de una frase, ¿no? Entonces, Jesús ahora, en este pasaje, en este párrafo, va a recalcarnos el valor que cada ser humano tiene delante de Dios. El valor que cada ser humano tiene delante de Dios. Entonces, y advierte, y hay una advertencia de cómo, ¿no es cierto?, cómo Dios tratará a los que ofenden a los más pequeños. Cómo Dios lo hará. Entonces, y este llamado de atención, esta advertencia que Jesús hace, va en este texto, ¿no es cierto?, a aquellos que ofenden a estos pequeños, a aquellos que los ofenden. Pero este término también incluye como pequeños a los débiles, a los inmaduros, a los descuidados, a los indefensos. De alguna manera, este término, estos pequeños, describe de una manera un tanto gráfica a todos los creyentes, a todos los discípulos, ¿no? Entonces Jesús dice, los que escandalizan, los que menosprecian a estos pequeños. Mirado así, viene a mi mente cuando Samuel le plantea a Dios que el pueblo lo ha despreciado. Y lo ha despreciado porque el pueblo quiere rey, no quiere un profeta, a Samuel. Y Dios le dice, Samuel, tranquilo, el pueblo no te ha despreciado a ti, el pueblo me ha despreciado a mí. Porque quien los gobierna soy yo, dice Dios, no tú. Tú solamente llevas mi palabra a ellos. Por lo tanto, el desprecio que ellos hacen de mi reinado, de mi gobierno, es hacia mí. De la misma manera, cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación y las personas no lo reciben, no nos rechazan a nosotros, no es una ofensa a nosotros, es un rechazo y una ofensa al mensaje de la palabra del Señor. Por eso entonces esta advertencia a los que se escandalizan. Y los versículos 6 al 9 encontramos, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Fíjese, el tropiezo puede venir de 2 fuentes, ¿no? Puede venir, según los versículos 7, 6 y 7, desde un hermano o por los miembros de su propio cuerpo, ¿no? En la primera parte, en el primer texto podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, son estos hermanos de la fe que pueden incitar de palabra o con sus actos a un hermano más pequeño a caer, a pecar, a deslizarse espiritualmente, ¿no? Estos hermanos en la fe que producto de sus actos, producto de sus hechos, contribuyen a que un hermano, otro hermano, más débil, más inmaduro, espiritualmente hablando, pueda pecar, pueda caer espiritualmente. Y quiero invitarles a que veamos en Romanos, en el capítulo 14, y también en Corintios vamos a ver un par de textos en este sentido. En Romanos 14, vamos a buscarlo, 14, versículo 1, dice así el texto bíblico: recibid al débil en la fe, pero no para contender. Recíbanlo,
pero no para discutir, para pelear, para hacerlo caer, ¿no? Y luego en 1 Corintios, en el capítulo 8, el texto bíblico también nos ayuda a entender este principio, ¿no? Dice que cualquiera, ¿no?, que haga tropezar, ¿no?, que haga tropezar, que puede hacer tropezar a otro, tengan cuidado, no pueden hacerlo, ¿no? El que escandaliza a un hermano pequeño lo hace caer en la trampa y por lo tanto sufrirá un daño en su vida espiritual. Entonces, para diríamos, enfatizar la consecuencia, Jesús dice que sería mejor a esa persona, ¿no es cierto?, sufrir una muerte terrible e irreparable. ¿Ya? Ahora, cuando habla de pequeños que creen en mí, no es una referencia a niños muy pequeños, sino que se trata de personas en edad de poder escoger seguir a Jesús, que pueden distinguir. Aquí no está hablando de bebés, no está hablando de niños pequeños de 3, 4, 5, 6 años, sino en aquellos que ya son capaces de escoger seguir o rechazar a Jesús, ¿no? Y luego habla de hay de aquellos que sobre el mundo, ¿no es cierto?, por los tropiezos. El mundo, la sociedad en la que nosotros vivimos, es una sociedad, amados, que pone obstáculos por doquier, ¿no? Significa que muchos, es inevitable caer en ellos, ¿no? Es inevitable que en este mundo hayan tropiezos. En el mundo es normal, es natural que los hayan, ¿no? Pero hay que hacer una diferencia entre los que son del mundo y los que no lo somos, ¿no? Entonces, Jesús dice, hay de aquel por quien vienen los tropiezos, ¿no? Entonces, hay que es un lamento, una expresión profunda de dolor, ¿no? Alguien que entiende con una acción de mucha, de la consecuencia tremenda que es cometer este acto, ¿no? Eso es lo que podemos decir de estos que escandalizan. En el segundo caso, Jesús aconseja a sus seguidores a tomar medidas drásticas. ¿Para qué? Para que sus miembros, para que los miembros de su propio cuerpo no sean una causa, no sean un móvil para caer, ¿no? Algo similar encontramos en el Sermón del Monte. Si tu ojo, si tu mano, ¿no es cierto?, te es ocasión, sácalo. Fíjese que si nosotros no nos cortáramos una mano, si fuera literal esto, seguiríamos cometiendo pecado. Si nosotros nos sacáramos un ojo, si esto fuera literal, seguiríamos cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque el problema del hombre viene de dentro. El problema del hombre está dentro de él, ¿no? Por lo tanto, tiene que vencer su egocentrismo cuando se produce como resultado de su arrepentimiento lo que podríamos llamar una cirugía real, ¿no? Cuando se produce la conversión, cuando nace de nuevo, cuando comienza esta disciplina espiritual, va sacando todas estas cosas. Es como si se fuera cercenando su cuerpo para quedar más puro. Entonces no es literal, porque aunque
haga todo eso, aunque usted se saque un ojo, aunque usted se corte una mano, ¿no? El ser humano seguiría cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque los pecados vienen de dentro de él mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, luego dice entonces, estos hay que echarlos al fuego eterno, al infierno, al Gehenna, ¿no? Al lago de fuego. Estos sinónimos que usa la palabra, ¿no es cierto?, para referirse al término relacionado con el infierno. Así es que desde esa perspectiva es como nosotros tenemos que mirarlo. Y está también la advertencia a aquellos que menosprecian a otros. En los versículos 10 al 14. Fíjese que allí encontramos, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿No? El valor del hombre delante de Dios. Siendo los pequeños, estos creyentes pequeños, siendo los pequeños, siendo usted y yo parte de esos pequeños también, no por ser inmaduros, sino por ser considerados frente a Dios, a la grandeza de Dios, ¿no? Siendo nosotros también pequeños, ¿no? Somos de mucho valor para Dios. Él se ofende. Cuando alguien ofende a uno de sus hijos, ofende a Dios. Como señalaba delante, Dios le dice a Samuel, Samuel, no es contigo. Ellos me han menospreciado a mí, porque yo soy su rey. Entonces, eso es un llamado a atención, una advertencia. Miren, dense cuenta, presten atención, ¿no es cierto? Dice el texto 10, mirad, ¿no? Alto, no menosprecien, no cometan este hecho, no comiencen a hacerlo, no hay razón para menospreciar a aquellas personas. ¿Por qué? Porque los ángeles, aquellos que tienen lugar en la presencia de Dios, es quien los va a defender. Mía es la venganza. No. Yo enseñaba esta mañana en el devocional, en una de estas mañanas en el devocional, ¿no es cierto? Enseñaba acerca de esto, acerca de este hecho de cómo nosotros tenemos que tener cuidado de no ofender a otros, ¿no? Uno de los actos más tremendos que ocurren en las iglesias, lamentablemente, en la vida de los discípulos, es la calumnia. Y eso es lo que dice el texto, ¿no? Dice, ¿qué os parece? Y habla de las ovejas, ¿no? En este hecho, el Señor acerca de el hecho de ofender a estos más pequeños. Deja las otras y va en busca de la que falta. Ahora, cuando nosotros buscamos este hecho en cuanto al perdón, encontramos que hay aquellos actos de las personas que ofenden. Y la calumnia es uno de esos actos cuya razón de ser, cuyo objetivo es desacreditar o deshonrar a otro. Fíjese que en esta era del siglo XXI, en esta era de la tecnología, de las computaciones, se está usando mucho esto sin filtro a través de las redes sociales. Por ejemplo, cuando se usa la expresión vamos a funar a tal persona. Y muchos comienzan a escribir en razón de esa persona sin saber tal vez si lo que se está diciendo de esa persona es real o no. Simplemente porque a alguien se le ocurrió. Simplemente porque alguien dijo algo y los demás se toman de eso para seguir escribiendo y diciendo cosas en razón de esa persona. Quiero decirles que la
calumnia es un delito en Chile y que está penado por la ley. Entonces, produce dolor, por decirlo de una manera, que un creyente ignore que cuando levanta un falso testimonio, una calumnia a su hermano, a este hermano en la fe, está ofendiendo a eso, a un hermano en la fe. No es cualquier persona, es tu hermano. Es aquella persona que convive contigo en la iglesia. Es aquella persona que ama también al Señor. Es un creyente, es alguien por quien Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Pero que además se está cometiendo un delito. Esta deshonra que atenta contra la dignidad moral de una persona. ¿No? Atribuyendo a esa persona cosas que no son, falsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto? Miren lo que dicen los textos, capítulo 18, textos 15 al 35, que es la siguiente parte de este párrafo bíblico, ¿no? Y que nos ayuda a entender mejor los caminos, los pasos que nosotros debemos hacer. Texto 15 al 21, ¿no? ¿Cómo, en cuanto al perdón, qué debemos hacer? Aquí Jesús está, diríamos, colocando los cimientos, ¿no? Colocando los cimientos para construir la reconciliación entre hermanos ofendidos, ya sea que ambos se ofendieron o ya sea que uno ofendió y el otro es el ofendido. Jesús está haciendo eso y lo ilustra con esta expresión, ¿no? El procedimiento, ¿cuál es el procedimiento para una reconciliación, vamos a llamarlo? Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti. Fíjese cómo Jesús coloca la cosa al revés y coloca el acento no sobre el que ofende, sino sobre el ofendido. ¿Por qué razón? Porque se presume entonces que quien es el ofendido es el maduro. Tú que eres más maduro, ¿no? Debes corregir a tu hermano. Dice el texto aquí, ¿no es cierto? Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí tenemos que entender que el propósito es simple y fácil. Corregir el problema. Y por supuesto, lo que es más importante, restaurar al hermano. Atraer al hermano a la fe. Atraerlo a Cristo. Atraerlo otra vez a la relación con el Señor. Y eso sí es importante. Y eso sí es digno de considerar, ¿no? A pesar de estos elementos que Jesús nos coloca, en estos pasos que hay que dar, ¿no es cierto? Podemos decir que hay iglesias que de pronto, y hermanos, nosotros también entre ellos, que nos olvidamos de estas correcciones y que las dejamos pasar, que no las atendemos, que son caminos para corregir al hermano, no para abandonarlo, ¿no? Si tu hermano peca, fíjese que el motivo aquí de la ofensa se expresa con este término, pecar, ¿no? Por lo tanto, esto abarca un campo bastante amplio. Si tu hermano
peca contra ti. Si tu hermano actúa en tu contra, ¿no? Si tu hermano contigo hierra el blanco, porque pecar es eso, errar el blanco, ¿no? Y aquí podríamos decir que el blanco es el amor fraternal. Tener al otro en mucha estima. Entonces, si yo estimo a mi hermano, si yo amo a mi hermano, si yo considero a mi hermano, procuraré que mi hermano sea corregido. Ahora, la gran pregunta: ¿quién toma la iniciativa en esto? ¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Quién es el que toma la iniciativa? Y el texto dice, muy simple: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y repréndele. Y amados hermanos, por amor al tiempo, vamos a llegar aquí, vamos a volver a retomar este tema el próximo miércoles. Les invito a que usted en su casa tome este pasaje bíblico y reflexione. Durante esta semana, todo lo que queda de este capítulo, usted llévelo a la reflexión. Piense, medítelo, escudriñelo para su beneficio. Y Dios hablará a su vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga redarguyendo nuestra vida y mostrándonos el comportamiento, la disciplina que debemos tener en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que tu gracia sea sobre nosotros y que tú nos acompañes. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gran abrazo y que la gracia y la gloria del Señor sean con ustedes cada día. Dios les bendiga.